Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Espero que estén aprendiendo. Hoy vamos a ver el tema de flujo. Flujo. La cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse por medio de tres términos distintos. Hay diferentes tipos de flujo. Flujo volumétrico, que se representa generalmente por Q, es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Escuchen bien, volumen por unidad de tiempo. El flujo en peso se representa por W mayúscula, es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Peso por unidad de tiempo. El flujo másico, expresado con la letra M mayúscula, es la cantidad de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es el flujo de estos tres más importante, el cual nosotros como ingenieros le vamos a dar mayor uso? Es el flujo volumétrico, es decir, la unidad de volumen por unidad de tiempo. Correcto. Entonces, aquí hay algunas relaciones. Miren que el flujo volumétrico está dado como volumen por unidad de tiempo, que es este que se encuentra aquí, y está dado por Q igual a velocidad por área. ¿Sí? El flujo en peso, si yo lo quiero relacionar con el flujo volumétrico, entonces me tendría como W igual a Q por el peso específico del fluido. ¿Pero qué es Q? Q es igual a A por B. Entonces me quedaría que el flujo en peso sería W igual a el peso específico por el área por la velocidad. Correcto. Ahora, el flujo másico yo lo puedo relacionar con el flujo volumétrico de la siguiente manera. El flujo másico M mayúscula es igual a ρ por Q, es decir, a la densidad por el caudal o el flujo volumétrico. Como el flujo volumétrico es igual a A por B, entonces me quedaría que el flujo másico sería igual a ρ por el área por la velocidad. Entonces las unidades que yo tengo aquí en flujo volumétrico en el sistema internacional sería flujo volumétrico metros cúbicos por segundo. Flujo en pesos sería newton por segundo y flujo másico sería en kilogramos por segundo. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver un poco una de las fórmulas más importantes de todo lo que es la mecánica de fluidos para nosotros como ingenieros y todo lo que es la hidráulica. Entonces, hay un principio muy importante que es el principio de continuidad, ¿sí? Entonces, en el principio de continuidad, yo ahora les voy a mostrar una figura en la cual tiene una tubería, una sección por la cual está pasando un flujo con una velocidad, ¿sí? Entonces, esta sería la figura. Miren que hay un flujo el cual cambia su sección, o hay un tubo el cual cambia de sección y por la que está pasando un fluido con una velocidad 1 y una velocidad, y va saliendo con una velocidad 2, ¿cierto? Miren que el fluido va en esta dirección. Miren que tiene secciones diferentes. La sección 1 es mayor que la sección 1 es menor que la sección 2. Entonces, si la cantidad de flujo
volumétrico, es decir, el caudal en unidades de volumen por tiempo, es constante, entonces yo puedo decir que ese flujo es estable. Entonces, si entre esas dos secciones no se agrega, ni se almacena, ni se retira el flujo, entonces yo tengo que este flujo va a ser igual en la entrada tanto como en la salida. M1 va a ser igual a M2. Esto es en masa, flujo másico, ¿sí? Entonces decíamos que el flujo másico, si yo lo relaciono con el caudal o el flujo volumétrico, entonces me da que es ρ en la sección 1 por el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a ρ2 por el área en 2 y la velocidad en 2. Esto se debe cumplir si en mis secciones no se almacena, ni se retira, ni se agrega fluido. Es decir, que mi flujo másico es constante, ¿cierto? Entonces miren, tengo aquí, entonces tengo esos componentes en la tubería. Entonces, si el flujo es incompresible, A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. ¿De dónde? De esta fórmula. Si yo tengo esta fórmula aquí, quiere decir que estas dos densidades, estos dos ρ, son iguales. Entonces los puedo cancelar, por lo que me queda que A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Qué es esto que tengo aquí? ¿Y esto qué quiere decir? Que este es Q1 y este es Q2 y son iguales. Aquí tengo un ejemplo con una figura en la que los diámetros interiores del conducto en la sección 1 y 2 son de 50 milímetros y 100 milímetros respectivamente. En la sección 1 fluye agua a 70 grados centígrados con velocidad promedio de 8 metros por segundo. Entonces me piden calcular la velocidad en la sección 2. Me piden el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Entonces me están diciendo que el peso específico es 9.54 kilonewton por metro cúbico. Ese sería el agua a 70 grados centígrados. Y la densidad 978 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo resuelven ustedes con las fórmulas que tenemos. Muy sencillo, partiendo de que B1 por A1 es igual a B2 por A2. ¿Cierto? Entonces aquí me están dando, puedo obtener estas áreas y me están dando velocidad 1. Entonces puedo obtener la velocidad 2 y el resto de los parámetros que me piden los pueden hallar con las fórmulas anteriormente vistas. Entonces aquí hay algo muy importante, y es que si yo tengo que la energía no se destruye, solo se transforma, entonces yo en una tubería tengo, o en un flujo, en una tubería que está sometida a un flujo, hay tres tipos de energía: energía potencial, energía cinética y energía de flujo o de presión o trabajo de flujo. Entonces la energía potencial viene dada por W por Z. W vendría siendo el peso de este elemento o este diferencial que yo tengo aquí de fluido, ¿sí? La energía cinética viene dada por esta velocidad que yo tengo con la que se mueve el fluido. Entonces sería W por la velocidad al cuadrado sobre 2G, que sería la energía cinética. Y la energía de presión viene dada por, o la energía de flujo viene dada por la presión a la que está sometida
esta tubería. Entonces sería W por P sobre el peso específico del fluido. Miren que la energía potencial viene dada por el nivel o la diferencia de niveles. La energía cinética viene dada por la velocidad, y la energía de flujo o trabajo de flujo o de presión viene dada por la presión. Entonces, si yo tengo estos tres tipos de energía, la energía total sería esta sumatoria de cada una de las energías, y aquí lo reemplazamos por las fórmulas que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tubería muy parecida a la que tenía en el ejemplo, voy a tener que la energía 1 va a ser mi energía de presión más mi energía potencial más mi energía cinética, ¿cierto? Y la energía en 2 va a ser lo mismo, cambiando el subíndice por la presión en 2, mi Z o mi diferencia de nivel en 2 y la velocidad en 2, ¿cierto? Entonces tengo estas dos fórmulas. Por el principio de conservación o el principio de continuidad, voy a tener que la energía 1 va a ser igual a la energía 2. Entonces, si yo igualo estas dos ecuaciones, voy a tener esto. Sería estos términos que tengo aquí, esta ecuación. Como miren que en cada uno de los términos el factor común sería W. Entonces yo puedo cancelar W y me queda esta ecuación que tengo aquí, que es la ecuación de Bernoulli. Ecuación muy importante en la mecánica de fluidos y en la hidráulica, que vamos a ver más adelante. Ustedes ya Bernoulli lo conocen muy bien, saben quiénes son los Bernoulli, ya conocen un poco más de su vida. Entonces nunca se les vaya a olvidar esta ecuación, la ecuación de Bernoulli o la conservación de masa o energía, ¿sí? Esta ecuación tiene algunas restricciones al momento de usarla. Entonces es válida solo para fluidos incompresibles, porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés, y eso fue lo que vimos ahorita. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre las dos secciones, por ejemplo una bomba. No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este, y no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. O sea, el procedimiento para hacer este tipo de ejercicios, como siempre los colocamos, es primero decidir cuáles son los términos conocidos y cuáles deben calcularse. Determinar cuáles son las dos secciones del sistema que se usarán para escribir la ecuación de Bernoulli. Una de ellas se elige porque se concentran varios datos conocidos, y en la otra por lo general algo habrá que calcularse. Escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones elegidas en el sistema. Es importante que la ecuación se escriba en la dirección del flujo, es decir, el flujo debe proceder de la sección que esté en el lado izquierdo de la ecuación y dirigirse hacia el lado de la sección derecha. Es necesario ser explícito en la denominación de los subíndices de los términos de la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad en la ecuación de Bernoulli. En un dibujo del sistema hay que señalar la posición de los puntos de referencia. No se les olvide esto, hay que poner los puntos de referencia. Simplificar la ecuación si es posible con la cancelación de los términos que valgan 0 o de los que aparezcan como iguales en ambos lados de la ecuación, y despejar de la ecuación en forma algebraica el término que se busca. Sustituir las cantidades conocidas y calcular el resultado. Entonces tenemos un ejemplo. En la figura ilustramos un flujo de agua a 10 grados centígrados que va de la sección 1 a la sección 2. En la sección 1, que tiene 25 milímetros de diámetro, la presión manométrica es de 345 kilopascales y la velocidad del flujo es de 3 metros por segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se encuentra a 2 metros arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión 2.
Entonces miren que tenemos. Si ustedes miran cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli y hacen el análisis dimensional, van a tener que eso da en unidades de longitud. Entonces, por eso es que aquí lo puedo representar como Z1 P1 sobre el peso específico y la carga de velocidad en 1, así como la elevación en 2, presión en 2 y la velocidad en 2. ¿Sí? Entonces miren que aquí se va a aplicar la ecuación de Bernoulli y la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2. Si esto se cumple, entonces yo puedo, miren que despejamos P2 y me da que es gamma por cada uno de los términos que tengo aquí, ¿cierto? Lo resuelvo y me queda esta expresión. Y tengo otra ecuación que es la ecuación de continuidad y me dice que el área en 1 por la velocidad en 1 es igual al área en 2 por la velocidad en 2, que es lo mismo que decir que el caudal en 1 es igual a el caudal en 2. Si yo despejo la velocidad en 2, me quedaría que es igual a la velocidad en 1 por área 1 sobre el área 2. ¿Sí? Entonces ya con estas dos expresiones yo he solucionado prácticamente este ejercicio en el cual me están pidiendo la presión en 2. La presión en 2 está dada por esta ecuación que tengo aquí. ¿Sí? De esta ecuación conozco P1, conozco el peso específico, conozco Z1, conozco Z2, conozco las velocidades, las puedo conocer, miren que conozco una y la otra la puedo calcular. Entonces ya podría tener cuál es este valor de aquí. ¿Sí? Entonces muy sencillo, solucionenlo y me cuentan. Entonces este sería uno de los temas que quería que miraran. Más adelante en otro video les voy a explicar otro ejercicio ya de este tema de tanques y depósitos expuestos a la atmósfera, ¿sí? Que es algo más o menos así. Y les explico este ejemplo que viene en el próximo video. Muchas gracias, cuídense, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.